Bueno, muy bien, les agradezco a todos esta nueva comunicación. Ustedes son los causantes de que vuelva a estar con ustedes en el día de hoy, porque veo que el asunto ha interesado. Vamos a seguir entonces con los temas relativos a la legítima defensa. Habíamos dicho que la legítima defensa tiene tres elementos importantes para que se pueda dar. El segundo lo vimos ayer, que fue la necesidad racional del medio empleado, es decir, lo que hoy se considera racional cuando sea una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro del ataque, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de urgente consideración, la llamada LUC, y eso es lo que en cada caso hay que determinar cuándo se produce esa suficiente y adecuada respuesta para poder conjurar el peligro. Hoy vamos a dedicarnos a considerar el primero de los elementos de la legítima defensa. Se entiende mejor después de haber conocido el segundo. El segundo es por la enumeración que está en el código. Y el primer elemento es la agresión ilegítima. La agresión ilegítima es siempre una conducta humana, no puede ser una conducta animal o una conducta que no pertenece a ninguna persona, es decir, un fenómeno venido de la naturaleza. Porque eso, la reacción contra eso daría lugar a otro tipo de causa de justificación, de pronto quizás un estado de necesidad, pero no una legítima defensa. Tiene que ser entonces una conducta humana, venida de la mano de un hombre, ¿verdad?, de un ser humano, y se trata de un acometimiento actual, inminente, que ponga en peligro la integridad física o la vida de la persona que se defiende, que sea inevitable esa agresión, y además que se trate de una agresión ilegítima, obviamente. No se trata de que alguien esté de alguna manera utilizando algo de violencia para poder ejercer una conducta que está legitimada por la ley. No. Se trata de una conducta ilegítima, es decir, un ataque que puede llegar a ser un amague, ¿verdad? Un acometimiento, un amague, con un instrumento que puede hacer daño, o con el propio puño, con el brazo, con la pierna, en fin, con alguna parte del cuerpo que realmente le sienta nacer a la otra persona la necesidad racional de defenderse, utilizar un medio adecuado para defenderse, como habíamos dicho en la vez anterior que estuvimos con ustedes. Y acá yo quisiera hablarles de un caso que se ha producido muchísimo en nuestro país. Ahora no se da tanto, los tiempos modernos no hacen que se vea esta peculiaridad, pero en tiempos pasados, diría yo, hasta hace unas 40 o 50 años, se daba bastante, sobre todo en el interior de la República, en el campo, lo que se llama el duelo criollo, ¿verdad? El duelo criollo, es decir, cuando dos personas se enfrentan generalmente a facón, a cuchillo, con uno de sus brazos envueltos en el poncho y el otro tiene el arma blanca, y se ponen en fin, a hacer fintas, a hacer una suerte de esgrima, hasta que uno de los dos cae muerto, herido o lo que sea, ¿verdad? El duelo criollo se ha considerado en algún momento la posibilidad de que se trate de una legítima defensa, pero no, de ninguna manera, no puede aceptarse como legítima defensa el duelo criollo porque es un desafío aceptado. Ahí no hay una agresión ilegítima, no hay un ataque ilegítimo, sino que se trata de un ataque en cierto sentido consentido, porque la otra persona espera, a su vez con un arma blanca, que el otro lo ataque, de manera que no hay en ese caso agresión ilegítima. Y el tercer elemento de la legítima defensa es que la persona que se defiende no haya provocado la agresión, si no haya de alguna manera dado lugar a la agresión, porque entonces en ese caso está como buscando que lo agregan para defenderse. Eso no es legítima defensa. Y visto este tema de forma general, es decir, que es la legítima defensa, tenemos que entrar a un segundo aspecto de la legítima defensa, que está obviamente previsto en el código, y que es
precisamente lo que se ha dado en llamar la legítima defensa presunta. ¿Por qué? Porque la ley establece una presunción, ya que en el artículo 26, en el segundo inciso, se dice: se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. ¿Qué quiere decir que se entenderá que concurren estas tres circunstancias? Las tres circunstancias son los tres elementos que vimos que acabamos de determinar: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para defenderse e impedir el daño, y la falta de provocación suficiente. O sea que la ley presupone que en el caso de la legítima defensa de una casa o de sus dependencias, la legítima defensa domiciliaria, por llamarla de alguna manera, estas tres circunstancias existirían. Hay que presumir, la ley dice que es como si hubieran existido estas tres circunstancias. Pero cuidado con esto, porque en derecho penal no puede haber presunciones de carácter absoluto. Las presunciones siempre son de carácter relativo, ¿verdad? O sea que en esto tenemos que hilar muy fino, como vamos a ver ahora a través de pequeños 2 o 3 ejemplos que les traje para que ustedes puedan determinar las dificultades que puede haber en entender que se ha producido los tres elementos de la legítima defensa, no son solo por presunción. No voy a hacer acá clases de jurisprudencia porque estas no son clases para graduados, ni clases para maestros del derecho, ni para abogados. Se trata simplemente de que la gente que no ha tenido acceso de pronto a una enseñanza jurídica, la gente del pueblo, pueda determinar cuándo está frente a un derecho esencial, como es el derecho de la legítima defensa. Esta legítima defensa domiciliaria, por llamarle de alguna manera, desde que se creó el Código en 1934 hasta el año 2000, era solamente la defensa nocturna. Se trataba simplemente de aquel que pudiera defender su casa o sus dependencias cuando era de noche, cuando eran horas de la noche. El Código establece después, en otro artículo más adelante, cómo debe considerarse noche para el Código Penal. Esto no interesa, si ustedes quieren lo vemos en otra oportunidad. Simplemente, ¿qué pasó? Que una ley, también una ley de urgencia, pero una ley del año 2000, declaró que se entenderá que existen estos tres elementos cuando se ataque una casa o dependencias durante cualquier hora del día. O sea que se derogó lo de nocturnidad. Entonces, ¿por qué volvemos al tema ahora? ¿Por qué tenemos que decir que se trata de presunciones de carácter relativo? Porque, fíjense ustedes, ¿qué puede ocurrir? Una persona defiende su casa y yo les voy a contar dos ejemplos. Uno de ellos, un ejemplo que se ha manejado muchísimo en la doctrina, lo manejaba en sus principios el insigne maestro Francisco Carrara, que fue autor del programa de Delitos Criminales, fue uno de los más claros profesores de Derecho Penal en Italia. Y es el siguiente: él contaba que en una de las defensas que tuvo que hacer como abogado en una de las ciudades de Francia, del sur de Francia, ocurrió que se había presentado una situación en una casa, en horas de la noche en ese momento, donde el dueño de la casa había sorprendido, se había dado cuenta, lo había descubierto, a una persona que había entrado por una parte del techo de la casa, la que estaba próxima al techo de la casa, y le dio muerte. Se trataba de su casa y con una arma de fuego lo mató. ¿Y qué pasaba realmente? Que esta persona no iba a robar ni iba a cometer ninguna agresión en contra del dueño de la casa, en contra de esa propiedad, sino que iba a tener una relación de amor con la doméstica de la casa, que en ese momento estaba durmiendo en su habitación arriba, cerca del techo de la casa. O sea que es un asunto para dar a pensar, ¿verdad? Lo mató, bueno, y en realidad el individuo no venía más que a lo otro. Es una cosa que a uno lo deja con un resquemor, es decir,
caramba, matar a una persona por esa situación. Y la otra se dio en un caso ocurrido en Punta del Este, aquí en nuestro país, no hace muchos años, yo diría más o menos unos 20 años, fue un caso muy sonado. Se trataba de un matrimonio argentino que habían venido a veranear a Punta del Este. El señor era casado en segundas nupcias con la señora y habían venido con el hijo de ella, hijo del matrimonio anterior. No sé, no recuerdo si ella era viuda o divorciada, pero esto no interesa, ¿no? Se trataba del hijastro de él. Y una noche determinada, en pleno verano, dijo, bueno, ceno y si me voy a salir, dice, pues hoy tengo una fiesta muy importante en Punta del Este. Ellos vivían cerca de la zona del parque de Punta del Este, digamos así, ¿no? Y dice, tengo que ir hasta la propia península y cerca de la Rambla, que tengo una fiesta, y voy a volver a las 6 o 7 de la mañana, no me esperen. Pero ¿qué ocurrió? Que a las 2 de la mañana, un poquito antes quizás, el señor, el dueño de la casa, sintió ruido, bajó la escalera de su dormitorio con un arma de fuego en la mano y vio una sombra que entraba en ese momento a la casa en la parte de abajo hacia la cocina y le pegó 2 o 3 balazos y lo mató. Era el hijastro. Se había sentido mal, se había vuelto de la fiesta y iba a la cocina precisamente a tomar algo porque no se sentía bien. Bueno, ahí esas fueron las pocas palabras que pude pronunciar antes de morir y se trató de un caso donde se invadió una casa, una dependencia, pero evidentemente no se venía a hacer ningún daño a la casa, no se trataba de uno de los verdaderos moradores de la casa. De manera que por eso es que yo entiendo que en el caso de la legítima defensa de la casa o de las dependencias debe hilarse muy fino, trabajar caso a caso, ver cada circunstancia en particular y aplicar la regla como la aplicamos si se tratara de una persona, ¿verdad? La legítima defensa que vimos en la entrega anterior, digamos así. Es decir, ver si hubo una racionalidad adecuada, si se empleó el medio adecuado, si la persona, qué es lo que pudo sentir la persona, en algunos casos se justificará, en otros no. Es decir, se trata de una presunción de carácter relativo. Y en esto está de acuerdo, yo diría que prácticamente toda la doctrina y la jurisprudencia, por lo menos en su gran mayoría, en una mayoría casi absoluta, ha determinado que estos casos de legítima defensa presunta, las presunciones son siempre de carácter relativo. De modo que tienen ustedes la defensa de casa y dependencia. Pero siempre hubo un problema con este tema con respecto a la dependencia, que había que entender por dependencia. El garaje, el balcón, en una casa de apartamentos el palier, en fin, era muy dificultoso establecer, pues la dependencia tenía que ver un poco con la situación de proximidad a la casa, es decir, con que la gente pudiera desplazarse de un lugar a otro y que se pudiera considerar lo mismo su casa, su sagrado inviolable, como dice la Constitución, ¿no? Por eso que no se quieren hacer allanamientos nocturnos, porque la Constitución dice que el domicilio es su sagrado inviolable, ¿verdad? Y no se quieren hacer allanamientos en la noche porque es en el momento donde la gente se recoge en su sagrado inviolable que es su domicilio. Pero bueno, lo cierto es que en este caso señala que se consideran dependencias de la casa en zonas urbanas los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Y en otro inciso, en el tercer inciso, agrega que las dependencias de las casas en zonas suburbanas o rurales, ahí se trataba de urbanas, pueden ser galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Es
un asunto casuístico demasiado grande. Se enumeran muchos lugares, al final prácticamente es todo dependencia. Antes lo de las dependencias había sido dejado un poco al criterio de que se trataba de los balcones o algún corredor interno de la casa, un garaje que no estuviera lejos de la vivienda, pero ahora prácticamente es todo. Después la LUC agregó también que se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto del funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional, fíjense como dice, y progresiva en cuanto eso sea posible y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance sin perjuicio de la prueba en contrario. O sea que aquel funcionario policial o del Ministerio de Defensa que se defiende en ejercicio de sus funciones actúa en legítima defensa, según este agregado de la ley. No es feliz, debió de ser agregado al artículo 28, que es otra causa de justificación que se llama cumplimiento de la ley, y no dentro de la legítima defensa. Además, hay una duda muy razonable en este caso, que es por qué se está hablando de policía o miembro del Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio de sus funciones, en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué ocurre cuando esa gente no está en cumplimiento de sus funciones? Y todo esto trae a su vez toda una serie de consecuencias, porque de acuerdo en la policía, de acuerdo al estatuto policial, al reglamento de la policía, el funcionario policial siempre está en funciones. Pero ¿qué ocurre con aquellos funcionarios del Ministerio de Defensa que no son policías? Por eso no es feliz esta disposición. Y después hay otra agregado de la LUC que dice que aquel que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las cosas o personas o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos en un establecimiento que desarrolla actividad comercial, industrial o agraria en los términos establecidos por el artículo 3 de la ley 17.777 de 21 de mayo de 2004. Nos parece una disposición lógica, parece establecer una protección a través de una presunción que protege más a estos establecimientos de carácter comercial que los establecimientos domésticos, es decir, que al hogar, sagrado e inviolable, y además con esta disposición que agregó la LUC, basta una simple puesta en peligro para que actúe la presunción de legítima defensa. Yo creo que aquí hay un exceso. Cuando la LUC fue puesta en consideración antes de ser llevada al Parlamento, se nos consultó a algunos de los penalistas, los profesores de derecho penal. Yo recuerdo que a mí me pasaron un texto, me pidieron mi opinión y opiné sobre todo sobre la primera parte de la ley, que era precisamente el temas referidos a seguridad nacional, donde se hablaba de la legítima defensa, que luego quedó aprobado como tal, lo que hoy rige como LUC, y yo me opuse a muchas de estas cosas, ¿verdad? Ahí está mi informe, ahora quedado en el Parlamento. Entendí que se trataba de algunos agregados que no tenían razón de ser. Y lo último que nos quedaría por entrar, para terminar esta causa de justificación de legítima defensa, es la legítima defensa de terceros, ¿verdad? Además de la defensa propia y de la defensa presunta, el artículo 26 legisla acerca de la legítima defensa de otras personas, que son los parientes indicados en el numeral 2 del citado artículo 26, que son todos los consanguíneos en toda la línea recta, quiere decir padres, hijos, nietos, abuelos, bisabuelos, bisnietos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la colateral hasta el segundo grado. Colateral hasta el segundo grado quiere decir, se sube un grado hasta el causante y se baja un grado, y ahí aparecen los hermanos. Los hermanos son los colaterales de segundo grado. Se incluye el cónyuge, y la LUC le agregó al concubino también, lo cual no está mal,
los padres e hijos naturales, reconocidos o adoptivos, y ahí en ese caso los requisitos se reducen a dos: agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado. No se requiere la falta de provocación suficiente, porque el individuo que va a defender a un pariente puede él haber provocado, no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con la reacción defensiva de la otra que no haya participado en la provocación. O sea, el defendido puede haber provocado y el pariente lo va a defender aunque no haya provocado. Y lo que hay ahí una discusión, porque la LUC no habló más, como se hablaba en el Código Penal de 1934, de los parientes, de los que no son parientes, es decir, de los extraños, de los terceros, que pueden ser defendidos también, pero que no son parientes. Y en realidad la LUC no se refiere a ellos, simplemente los dejó de lado. Por lo tanto, aparece como que está derogado la ayuda a cualquier extraño. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros vamos a la capite del artículo 26 del Código Penal, es decir, donde se legisla la legítima defensa, la causa de justificación de legítima defensa, dice que está exento de responsabilidad quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que ocurran circunstancias tal y tal como vimos. De manera que esto no está derogado. Aparece por un lado que no lo reglamenta, digamos así, la LUC, aunque es una ley, pero digo, no se refiere al caso de la defensa de terceros, pero está vigente, porque si una persona puede defenderse a sí mismo, puede defender persona o derechos de otro, quiere decir que esto estaría, a mi juicio, vigente. Y bueno, y hay otras cosas para tratar, pero son cosas demasiado finas, no diría que son para curso de posgrado. Yo creo que para lo que nosotros nos hemos propuesto en estas entregas que estamos realizando, está muy bien con que se sepa esto, ¿no? Que existe una legítima defensa de la persona, una legítima defensa de parientes, una legítima defensa de extraños y una legítima defensa de la vivienda o de sus dependencias, que pueden ser defendidas a su vez por las llamadas ofendículas o defensas mecánicas, rejas, puntas de vidrio pegadas con cemento en los muros. Bueno, eso ustedes lo han visto y lo conocen. Si ustedes me siguen acompañando en estas entregas, yo se los agradezco. No esperaba haber sido tan bien acompañado y en tanto número, pero podríamos hacer una tercera entrega donde seguiremos hablando de conceptos del derecho penal que no son efectivamente penas, porque todo el mundo habla del derecho penal como si fuera un derecho nada más que punitivo, el derecho criminal, el derecho que castiga. No. Hay cosas dentro del derecho penal que son derechos que las personas tienen. Y a mí me gustaría seguir comentando con ustedes los derechos que se tienen, donde no se les pena, sino que al contrario, se les exime de pena. Por lo tanto, si ustedes me acompañan, la próxima entrega estaría dedicada a seguir hablando de algunas de las otras causas de justificación y de algunas otras causas que hacen que la persona que comete un hecho que en la ley puede llegar a ser delictivo, en esas situaciones deja de ser delictivo. Muchas gracias y hasta pronto.